grabación de esta segunda parte de la videoconferencia número 12. Ya. Vamos a partir esto porque necesito saber realmente si se recuerdan lo que vimos la semana pasada. Para eso, como siempre y como es de costumbre, vamos a utilizar una actividad más interactiva. Vamos a hacer un Kahoot de entrada, algo cortito. Así es que los invito por favor a abrir la aplicación kahoot.it y yo les voy a publicar enseguida el código. El código para que empecemos con nuestro Kahoot. Les voy a compartir pantalla. Les voy a compartir pantalla en este momento. Soy profesor. Ok. Cerramos. Está un poquito lenta esta cosa, les anticipo, pero vamos a poder hacerlo igual. Un minuto, por favor, que esto está cargando. Por mientras, métanse en kahoot.it. Y yo les voy a dar enseguida el código. Vamos, abre. Esto sucede hasta en las mejores familias, así que cuando alguien me dice, pucha, profe, tengo un problema con el computador, yo lo entiendo perfectamente porque pasa, sucede. Pero no es el único profe, en todos lados está lenta la cosa. Ah, sí, no sé realmente qué es lo que pasa, ¿sabes? No. Yo tengo un plan de internet súper potente, la verdad, súper potente. Me sale bien saladito mi plan, pero aún así, hoy día y ayer está como medio raro la cosa. Desde el fin de semana en realidad que está rara la conexión. Y usted no es la tercera, es como la quinta persona que me lo dice, entonces estoy ahí poniéndole antivirus, refrescándolo, etcétera, pero No, profe, puede hacer un speed test por Google y ve cuántos megas están pasando en su computador. buena idea, Jonathan. Bueno, me gustó, ya. Entonces, pues mientras que esto carga, yo voy a seguir pasando la lista de la mantilla. Ya, ahí sí. Bien. Perfecto. Ya, chiquillo. Entonces, vamos a... por favor, Kahoot, carga, por favor. Se quedó pegado. Sí, se quedó pegada esta cosa. Bueno, pues mientras que está cargando Kahoot, lo que voy a hacer es compartirles otra pantalla.
A ver. Compartir pantalla, contenidos. Bueno, pues mientras alguien que me comente qué estuvimos viendo la semana pasada, pues mientras que esto se empieza a cargar, alguien que me pueda hacer un El uso de Word estuvimos viendo. Ya, ¿y qué cosas específicamente de Word estuvimos viendo la semana pasada? Si alguien me puede ayudar con eso. Alguien que se recuerde qué cosas específicas de Word estuvimos viendo una semana atrás. Vimos como las cosas básicas, pero dentro de esas cosas básicas. ¿Perdón? Cómo crear pies de firma, cómo agregar columnas. Cómo agregar columnas, ya. ¿Qué más vimos? Viñetas, tipos de letra, insertar hipervínculos. Ya, perfecto. Ok, ya. Entonces, pregunta, ¿se ve nuestra presentación de esta semana? Ya se ve. Sí, se ve. Ya, ok. A ver, nosotros... Disculpe, jefe. Profe, Profesor, dígame. me retiro. Me van a retirar por el tema del trabajo. Ya, bueno, entonces queda ausente, pero no se preocupe porque le va a tener a la segunda hora al menos va a estar ausente, pero la primera lo voy a dejar presente, mano, no se preocupe. Entonces, ya. Ok, gracias, profe. No se preocupe, que esté bien. Ya, entonces, bueno, hoy día nos queda la última patita de Word. ¿Ah? Este programa, voy a silenciar aquí porque estamos escuchando ruido ambiente que no están interrumpiendo. Todo bueno, Nicolás. Giovanni. Sorry, profe, sorry. Sí, no interesa escuchar su vida privada, gracias. Ya. Ok. Entonces, a ver, ¿cuáles son los aprendizajes? Son básicamente los mismos que vimos la semana pasada, pero nosotros hoy día nos vamos a entrar un poquito más en lo que son el desarrollo y la inserción de imágenes, de tablas, hipervínculos, que si bien algo estuvimos viendo hace una semana, hoy día nos vamos a adentrar un poquito más. Les pido a las personas que estén con sonido, que en este momento no hay nadie, gracias. Vamos a ver también lo que es el desarrollo de los encabezados y pie de página, y también vamos a ver también lo que tiene que ver con la aplicación del corrector ortográfico. Entonces, vamos a ver eso y vamos a hacer una actividad bien corta en clase. Por favor, las personas que si se me va a las 9 que me acuerden, porque nosotros tenemos el compromiso de a las 9 tomar un recreo de 10 minutos. Así es que si se me pasa la hora, por favor que alguien me avise. Y no pierdo la esperanza de hacer Kahoot, que las tengo preparadas. Así que se los hice con mucho cariño y bien capcioso. No tanto, pero igual. A ver. Nosotros ya tenemos claro que el tema de la edición de texto es la función básica de Word. Eso es la tarea básica de Word. Utilizando este programa nosotros podemos realizar, como vimos la semana pasada, desde una carta de recomendación, una carta cualquiera, una carta remitida, un currículum vitae. Cuando les toque hacer su trabajo de tesis en 2 años más, van a tener que utilizar lo más probable el Word, ¿cierto? Para poder hacer su trabajo, que incluye una portada, que incluye un índice, que incluye la inserción de tablas, de imágenes, de número de página, una conclusión, etc. Van a ocupar lo más probable el Word, o en su defecto el documentos de Google Drive. Entonces, nosotros vamos a ver algunas otras funciones de nuestro programa Word, y vamos a cambiar de diapositiva cuando ya.
Perfecto. Cuando esto me lo permite, que está súper lento. Ok. La semana pasada vimos, y yo de hecho, a ver, el trabajo que les mandé a hacer en grupo, ese trabajo, la verdad que los revisé y están bastante buenos. Pregunta, ¿ustedes recibieron la retroalimentación? ¿Recibieron la retroalimentación? No, profe. ¿A nadie le llegó un comentario por correo? Porque cuando me lo comparten vía Google Drive, yo sobre ese mismo le hago comentarios. ¿Hay alguien que le haya llegado los comentarios que yo le hice respecto? A veces, profe. ¿Perdón? Profe, a mí me decía que usted había hecho un comentario, pero yo entré y no tenía ninguno. Me decía, el profesor tanto ha realizado un comentario en base a esto y entré ahí como te sale como un link y no me salía nada, revisé mi trabajo de nuevo y no, nada. Qué raro. Lo que pasa es que yo lo que les quería comentar que los trabajos en sí estuvieron bastante buenos, la verdad. Pero lo que yo me fijo y les quería explicar de qué se trata el hecho de cuando yo les doy instrucciones y la importancia que tiene que ustedes que las sigan al pie de la letra. Cuando se les da las instrucciones para que hagan una tarea determinada, yo les sugiero que lo hagan lo más concienzudamente. ¿Por qué? Porque la verdad que son instrucciones que tienen que ver con algún objetivo. En este caso, ¿cuál es el objetivo de mí como docente para que ustedes hagan las tareas como yo se las solicito? Es que ustedes sigan las instrucciones al pie de la letra. Porque cuando les toque hacer algún trabajo en su vida laboral, al que algunos ya la tienen, pero cuando ya trabajen como técnico en construcción, ustedes no se deben equivocar, por ejemplo, en algunas dosis para mezcla de algún tipo de material de construcción, por ejemplo. No se deben equivocar en las pulgadas que van a necesitar en los espesores de madera para que éste le tenga la resistencia adecuada. No sé si me explico. Entonces, ¿cuál es el fin de esto? Es que ustedes puedan aprender y seguir las instrucciones al pie de la letra, en el fondo, porque hoy día, claro, les puede costar un par de décimas, pero más adelante en los trabajos les puede costar una carta de amonestación e incluso el cargo laboral. Entonces, esa es la importancia de por qué yo les solicito, por ejemplo, pregunta, ¿están viendo en este momento la pantalla que les estoy compartiendo? ¿Se ve? Sí. Si yo les pido que la alineación ustedes la pongan centrada y no justificada, claro, van a tener unos puntos menos, pero en el mundo laboral, si ustedes le van a pedir, suponiendo que ustedes trabajen en un lugar donde se fabriquen contenedores, ¿cierto?, para tal tonelaje. Y si ustedes fabrican un contenedor y tienen una tabla de resistencia y dicen, ya, yo le voy a fabricar un contenedor a la empresa X, y ese contenedor ustedes lo cotizan para 10 toneladas, y su cliente le estaba pidiendo 15, ese contenedor no va a aguantar. Van a perder un cliente y es probable que pierdan la pega. ¿Se entiende lo que quiero explicar o no? Entonces, es por eso la importancia de que ustedes sigan la instrucción al pie de la letra. Para mí no es arbitrario ni antojadizo que yo les diga, ¿saben qué, chiquillos? Necesito que me alineen, que me entreguen un texto que la alineación sea a la derecha y no a la izquierda. No es arbitrario. Eso tiene una razón. ¿Por qué les digo esto? Porque, claro, la mayoría de los trabajos que me llegaron bastante buenos. Hubo algunos que me llegaron con todas las instrucciones, excepto, por ejemplo, el margen. Yo les pedí un marco, hay un margen en el tríptico, y algunos no llegaron así. Entonces ya con eso, claro, no tuvieron, si bien no fue con nota, pero no hubieran tenido la nota máxima. Pero en el campo laboral eso hubiera tenido otras consecuencias probablemente. Entonces, ese es el fin de que ustedes sigan al pie de la letra lo que se les está pidiendo, porque uno, y en eso yo también hago un mea culpa, uno tiene a veces la incapacidad de leer y leer bien. De repente uno lee casi lo que uno quiere, pero
si se detiene a observar con mayor detenimiento lo que dice realmente la instrucción, a veces no tiene nada que ver con lo que uno hace. ¿Ah? Y eso nos pasa a todos, ojo. Pero como ustedes están aprendiendo y están estudiando, como profesor les digo que tengan ojo en ese sentido. Ok. Entonces, como les decía, nosotros tenemos los tipos de alineación, tenemos también los tipos de espaciado, que básicamente vimos que es el espacio que va a haber entre una frase y otra. Entonces nosotros aquí yo les estoy mostrando que tenemos varios espacios que va a ser un espacio de 1, 1,15, 1,5, 2, 2,5, 3. ¿Ah? Cuando nosotros ponemos un espaciado 3 entre línea y línea, bueno, está claro que van a ser algunos textos que van a ser bien voluminosos porque el espacio entre una línea y otra es bastante amplio. Entonces, eso tienen que tenerlo ahí en consideración. Pregunta, ¿ustedes saben si al final de su carrera ustedes tienen que hacer una tesis, tienen que hacer una tesina, tienen que hacer un documento? ¿Saben algo de eso? Creo que tenemos que hacer la práctica nomás, la práctica laboral, que son como de 3 meses. ¿Ya? Y de eso dependería. Bueno, cuando hagan la práctica laboral, lo más probable es que, o sea, les seguro que van a tener que emitir un informe. Y para emitir un informe, ustedes van a tener cierto reglamento que seguir, cierta norma. Y esa norma tiene que ver con formatos de emisión de un documento, en los cuales se les pide determinado tipo de letra, en los cuales se les pide determinado espaciado, como lo que estamos viendo ahora, en los cuales se les pide determinado tipo de margen, etcétera. Está todo normado. Las tesis tienen toda una normativa para poder hacerlo. Uno no lo hace arbitrariamente o como a uno se le ocurre. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan en Profe. cuenta. ¿Sí? ¿Sí? Profe, disculpe, a lo que usted dice que esto no es arbitrariamente, yo me he dado cuenta que no todos los informes que se nos piden son como lo que decía aquí, con una especie determinada de espacio de letra. ¿No es estándar? ¿O va de cada quien que quien pide el informe, como sea? No. O sea, lo que pasa es que para los informes comunes, hay docentes que no piden una normativa que se ocupa. Pero, por ejemplo, cuando ustedes, por eso yo les menciono lo más de peso que van a tener en cuanto a informe en su carrera, que va a ser su tesis o su informe de práctica. Esa tesis o ese informe de práctica debiese cumplir con un reglamento básico que es el de las tesis, que es un determinado tipo y tamaño de letra. Por ejemplo, cuando ustedes citan a algún autor, esa cita tiene una estructura determinada. Por darle un ejemplo, va primero el apellido, después el nombre, el año de la publicación, la página en la cual usted consultó, ¿me entiende? Es toda una estructura que uno tiene que seguir. Seguramente para los informes que hacen, digamos, entre la carrera o informes de no tanto peso como una tesis, uno probablemente pueda hacer sin tanta norma el informe, pero cuando hacen un documento más formal, como hacer su tesis de grado, debieran pedirle que su tesis viene normado, porque si no cualquiera hace cualquier cosa. Porque últimamente igual hemos tenido que ver hartos informes y casi toda la mayoría de que nos hacen hacer a nosotros son iguales, en el tamaño de letra, todo. Ya. Los que vemos, o sea, los que he visto yo para sacar ideas, todos son distintos. La tipografía. Claro. No es como estándar, no es como lo que habla usted. Sí, no, lo que pasa es que para algunos, bueno, eso se va actualizando año tras año y también va a depender de la institución. Pero, por ejemplo, en las universidades donde yo he estudiado, las 2 tesis últimas que he hecho, que han sido hace harto rato ya, han sido normadas. O sea, con un tipo de letra estándar, con un tamaño estándar, con una mención con la bibliografía que sea estandarizada y todo eso.
Entonces, por eso les digo que es muy probable que al terminar su carrera, ustedes lo hagan de la misma forma, siguiendo el estándar A, el B o el C. Pero lo más probable es que les den la pauta de cómo hacer su informe final de, en este caso, de práctica o de tesis, si es que la tienen que hacer. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Profe, y esa tesis tiene que ser disertada, ¿cierto? No sé realmente cómo lo hacen acá en ENAC. La verdad que ahí me pillo. Hay una defensa de tesis. O sea, en mi experiencia, uno hace una tesis, después esa tesis la defiende, porque en el fondo uno es la persona que más sabe. Por ejemplo, si yo voy a hablar de los tipos de concreto o de los tipos de cemento, yo me voy a especializar en un tema determinado de los tipos de concreto o de cemento, ¿cierto? La interacción entre el agua, le voy a inventar algo, entre el agua con un pH 7 en la zona central, en la fabricación de cemento, por darle algo, por decirle algo. Entonces ustedes se especializan en eso, ustedes pueden hacer una revisión bibliográfica de lo que ya existe, o también puede ser una tesis que sea una tesis de manera práctica experimental, en la cual ustedes van a estar con los frasquitos ahí viendo cuál tipo de cemento va a cuajar, no sé si es la palabra correcta, porque aquí los expertos son ustedes, va a cuajar o no con un agua que tenga tal o cual pH. Entonces, cuando ustedes llevan a cabo el experimento, ustedes lo exponen ante una comisión. Esa comisión les formula preguntas, esa comisión va a estar, suponiendo que esta es su tesis, va a estar revisando su tesis, ¿cierto? Les va a formular algunas consultas, y ustedes efectivamente van a estar exponiendo su tema en un PowerPoint, como lo que hemos visto hasta ahora. Un PowerPoint bien hecho, un PowerPoint que no tenga exceso de texto, un PowerPoint que tenga un tamaño de letra adecuado, ¿cierto? Que tenga alguna transición que no llame demasiado la atención. Entonces ahí ustedes debieran poner en práctica lo que hemos visto hasta ahora, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, Profe, les falta todavía para eso, pero cuando lleguen a ese momento van a estar mucho más preparados porque van a estar con más experiencia en el tema de su estudio y también más experiencia porque van a estar más maduros. Entonces, a medida que uno va madurando, va captando mejor la idea, ¿cierto? O el contexto o el objetivo de lo que está hablando, de lo que está tratando, de lo que está mostrando. Eso es mi humilde opinión respecto a lo que pueden hacer y lo que probablemente les venga en el futuro. Entonces, chiquillos, vamos a continuar con nuestra... Bueno, hablamos de lo que era el interlineado y aquí hay un tema relacionado con la letra capital. No sé si alguien lo ha escuchado, pero la letra capital se trata de una letra que está ubicada al inicio de un párrafo y que tiene un tamaño de fuente mayor relacionada al resto del párrafo. Entonces, esto generalmente se utiliza, no sé si, bueno, en los libros, muchos de ellos, la primera hoja empiezan con la primera letra, que es una letra de un tamaño bastante más grande. Y aquí yo les pongo un ejemplo, y esta letra capital está en la pestaña al lado del párrafo, si no me equivoco, que también lo vamos a ver de manera práctica enseguida. También está el tema de la inserción de los enlaces o vínculos web, tal como nosotros lo vimos en la unidad anterior. Los enlaces uno los puede insertar en la parte que uno estime del documento. Ojalá no sean en el índice, ojalá no sean en la portada, ¿cierto? Sino que sea una parte que esté en el contenido mismo del documento que ustedes estaban haciendo. Entonces, una de las ventajas que nosotros podemos tener insertando un enlace o un vínculo web, en este caso, o un hipervínculo, es que esto les va a ahorrar espacio, digamos, si ustedes lo están viendo de manera digital, les va a ahorrar espacio en el sentido de que si yo pincho, por ejemplo, si yo pincho acá, que no lo voy a pinchar porque no van a poder ver en la página de google.cl, los va a llevar directamente a una información que ustedes determinen.
Si ustedes están hablando de un material de construcción X y agregan un texto y no quieren que ese texto sea tan extenso, lo que hacen es insertar un hipervínculo. Como bien lo hicieron en los trabajos de PowerPoint que me enviaron. Yo la verdad que la mayoría tenían el hipervínculo tal como se los pedí y con eso estuvo perfecto. Ahora, hay una manera respecto a cómo abrir un hipervínculo. Porque aquí yo les menciono de cómo insertar un hipervínculo, que es, nos vamos directamente a la pestaña Insertar. Esto nosotros lo vamos a hacer de manera práctica enseguida, para que lo tengamos en cuenta y no nos mareemos con tanta información, sino que lo hagamos de manera empírica, como yo se lo he dicho anteriormente. Entonces tenemos una manera de insertar el hipervínculo, que es yéndonos directamente a la palabra, al menú, a la parte insertar, vínculos e hipervínculos. Y la otra manera es con la letra Control más Alt más la letra K, que eso lo vamos a ver enseguida también para poder demostrarlo empíricamente. Ojo que yo con el hipervínculo los puedo mandar a una página web, o también los puedo, el hipervínculo que implique que yo los mande a ver una imagen determinada, no solamente una página web, sino que una imagen que yo tenga, por ejemplo, en mi escritorio. Entonces, si yo voy a hablar de algún material de construcción determinado y no quiero poner la foto, por ejemplo, de ese material de construcción, yo puedo poner un hipervínculo y cuando lo pinche automáticamente me va a llevar donde tengo esa imagen, que lo vamos a ver enseguida. Pregunta, ¿alguien me puede decir si la diapositiva que estamos viendo en este momento tiene pie de página? ¿Tiene pie de página o no? Sí lo tiene. ¿Cuál es? Sí, profe, donde sale nada y todo. Abel, ¿y quién más me respondió? El Abel dice que tiene pie de página. ¿Quién más dice que tiene pie de página? Bueno, les comento que no tiene pie de página. Tiene encabezado de página. El encabezado de página es donde dice su compañera que está el logo de NAC. Entonces, ese encabezado de página vendría siendo la parte superior. Porque si ustedes se fijan, y si yo me voy a las diapositivas anteriores, todas tienen el mismo logo de NAC, ¿cierto? Pero... déjenme un minuto. Pero en la parte inferior no aparece nada. Entonces, el pie de página siempre va en la parte inferior. Un pie de página inclusive podría ser el número de página, que también uno lo puede, el pie de página, transformar en numeración. ¿Ah? Pero en este caso no tiene pie de página porque este siempre va en la parte inferior. Lo que tiene es encabezado página. Vamos a ver también la inserción de imágenes, que si bien la semana pasada lo estuvimos viendo, en este caso yo les comento acá que nosotros tenemos que recurrir a la pestaña de insertar, y al igual que como lo hacíamos en PowerPoint, nosotros acá tenemos la alternativa de insertar una imagen que yo tenga en mi computador, o bien insertar una imagen que yo busque en línea, que es una manera muy adecuada y muy fácil, a mi modo de ver las cosas, para insertar una imagen que sea lo más atingente posible. ¿Sí? Disculpe, profesor, pero para insertar una imagen de fondo a otro, ¿cómo se hace? Para insertar una imagen de qué, Manuel? Disculpe, pero no entendí. Ponerlo una imagen de fondo y después poner otra imagen sobre el iPhone de perfil. ¿Se podrá? Sí, sí se Que lo puede. estoy, Vamos a que verlo lo estoy enseguida. escuchando. Sí, sí se puede. Usted utiliza la pantalla insertar imagen y hay una parte donde usted lo pone que dice
que poner en la imagen como que fuera un sello de agua, en el fondo que aparezca de fondo de lo que usted va a escribir en su texto. ¿Se entiende? De todas maneras, ¿usted está escuchando la clase o la está viendo también? Lo estoy escuchando. Ah, Sí, ya. también. Y no Pero puedo tener el teléfono en la mano. claro, de todas maneras, Manuel, como esto va a quedar grabado, de ahí lo vamos a ver enseguida de cómo hacerlo, y así usted después lo puede revisar cuando yo mañana publique la clase, ¿le parece? Ok, profesor. Así Muchas no se la gracias. pierde. Ok. A ver, aquí aparece algo relacionado con lo que consultaba Manuel, pero lo vamos a ver de manera empírica. Nosotros tenemos, cuando insertamos una imagen, nos tenemos que ir a la pantalla insertar, y en esa pantalla insertar es donde tenemos nuestras imágenes y nuestras imágenes en línea. Dentro de los efectos que nosotros podemos ver con esa imagen es ponerla de fondo, lo que hablamos recién, que lo vamos a ver enseguida. Tenemos nuestras famosas tablas y tablas de datos. A ver, yo la verdad que en cuanto a la utilización de tablas, yo la recomiendo bastante porque, tal como les comento acá en la diapo, es uno de los recursos más utilizados para mostrar datos de forma resumida. Ustedes utilizando una tabla de datos van a poder ordenarse ustedes como diseñadores, y además van a poder ordenar la idea a las personas que están viendo. Porque no es lo mismo cuando uno escribe lunes y al lado una actividad determinada, sin utilizar una tabla, martes una actividad determinada, miércoles, qué sé yo, a cuando nosotros hacemos una tabla y en cada encabezado de columna ponemos los días de la semana, y en cada celda que viene posterior nosotros pongamos una actividad. Nuestro cerebro automáticamente se ordena y lo va a reconocer de manera más organizada. Entonces, por eso es importante, y yo lo personal recomiendo y trato siempre de utilizar tablas, porque la verdad es que son bastante útiles. También les comento acá que las tablas presentan algunos problemas de accesibilidad, por lo tanto tienen que ser lo más simple posible, y es mejor no modificar su estructura una vez creadas. La información de los datos se estructura en filas y columnas. Pregunta, ¿cuáles son las filas y cuáles son las columnas? ¿Qué orientación tiene una fila? ¿Alguien si me puede recordar? Horizontal, Una fila tiene forma horizontal y una columna. vertical. Vertical. ¿Y están seguros que una columna es vertical? ¿Están seguros, Sí. seguros? ¿Saben cómo? Yo la aprendí de una manera bien práctica. Nuestra columna vertebral, la mayoría la tenemos vertical, ¿cierto? Sí. Entonces, de una manera que uno se puede recordar fácil, porque es súper fácil equivocarse también, pues, si uno tiene dos alternativas, es A o B. O sea, está buena o está mala. Si yo le digo, haga una tabla con 7 columnas, va a ser 7 columnas que van a ser verticales, no se puede equivocar. Entonces esto también les va a servir, tener claro ese concepto, les va a servir para la próxima unidad cuando nos metamos a Excel. Porque en Excel vamos a estar hablando todo el rato de columnas, filas, columnas. Entonces, si uno no tiene claro ese concepto de que la columna siempre es vertical, acuérdense de su propia columna vertebral, que es vertical. Si uno no lo tiene claro, la verdad que puede cometer graves errores. Entonces, yo en ese caso le recomiendo que se graben. Nuestra columna vertebral es vertical, ya, las columnas son todas verticales. ¿Sí? Entonces, como dice el segundo párrafo, la información que se aprecia fácilmente de forma visual debemos transmitirla también a los usuarios para que accedan a esta tabla de forma no visual o que acceden por parte. Por eso es importante, miren, fíjense esta imagen que yo le inserté acá. Insisto, visualmente cuando uno ve de manera ordenada en una tabla la información, va a ser mucho más fácil que uno la recuerde, o al menos que uno comprenda lo que está dentro, porque la información va a estar organizada en celdas, versus si esta información yo la tuviese
en un párrafo tal como el que vemos acá, que la verdad que son bastantes palabras, que es probable que parte de esas palabras no nos recordemos, distinto va a ser en un párrafo. Perdón, en una tabla. ¿Dudas hasta ahí? Si alguien tiene consultas, chicos y chicas. No, profe. Perfecto. Como lo vimos la semana pasada, tenemos para la creación de una tabla que nosotros la podemos crear desde el menú, insertar tabla y tablas. Entonces, nosotros tenemos acá las alternativas de, que también lo vamos a hacer enseguida en vivo. Tenemos la alternativa de insertar una tabla o de dibujar una tabla. Y al dibujar una tabla, me va a preguntar cuántas columnas quieres, cuántas filas quieres, etc. Aquí está nuestro encabezado y pie de página, los famosos. Aquí lo que el encabezado página básicamente nos permite insertar elementos al igual que en PowerPoint. Entonces la única diferencia que está diferenciado entre el encabezado y el pie de página. Esto está en la pestaña insertar también, tal como les estoy mostrando acá. Entonces, en el fondo, déjenme un segundito para... Vamos a... Ahí está. En el fondo, yo en el encabezado y pie de página lo que voy a hacer es insertar una información que se va a replicar a todas las hojas del documento. Si cuando cualquiera de ustedes tenga que hacer una información, un informativo, tenga que hacer su tesis, y lo hace de 10 páginas, o de 100 páginas, o de 80 páginas, en todas las páginas les va a aparecer la misma información en la parte superior. En este caso, nosotros podemos insertar el logo de NAC, ¿cierto? Tal vez podemos insertar alguna información respecto a la página web, o alguna, si vamos a hacer un pie de página, a lo mejor vamos a insertar el número de página, etc. Incluso se pueden insertar números de teléfono, por ejemplo, a lo mejor se puede insertar el número de teléfono del call center de NAC, por darle un ejemplo, o de la constructora donde ustedes están prestando servicio. Entonces aquí yo les comento cómo configurar el encabezado de pie de página, y para esto ustedes tienen que tener 3 consideraciones importantes. Entonces deben considerar 3 elementos a configurar: el encabezado, que es la parte superior, el pie de página y la numeración automática, ¿cierto? Entonces, la numeración se debe configurar en el encabezado o en el pie de página. Ustedes tienen las dos alternativas, porque si se han fijado en libros que tienen los números en la parte superior o en la parte inferior. Entonces, una vez que lo seleccionan, inmediatamente deben incluir la información adicional, como por ejemplo un número de teléfono, una dirección electrónica, y donde no haya número de página se puede configurar libremente sin peligro de borrar la numeración automática. Entonces acá aparece la manera como insertar, que lo vamos a hacer, reitero enseguida, cómo insertar un encabezado, un pie de página, un número de página. Si se fijan acá en el pie de página, y dice pie de página, aparece una dirección, aparece un correo electrónico. Yo, como les comentaba en la diapositiva anterior, yo puedo insertar correo electrónico, puedo insertar números de teléfono, puedo insertar páginas web, puedo insertar a lo mejor una dirección no virtual, sino que una dirección de la casa matriz de NAC, por ejemplo. En el encabezado también podemos insertar información no solo escrita, sino que yo puedo, tal como aparece ahí, un logo. Porque tecnología de la información y comunicación yo lo escribí, pero el logo yo no lo escribí. El logo yo lo bajé y después lo pegué. Cuando se habla de tablas de contenido, son básicamente los índices. El índice que aparece al principio de los documentos, de los libros, de los catálogos, de las revistas. Entonces,
son básicamente elementos necesarios para todo documento, y esto nos permite poder acceder a la información de manera rápida y precisa. O sea, si es un libro que tiene 250 hojas, obviamente no voy a estar buscando hoja por hoja, sino que me voy a cuál es el contenido, hoja 80, listo, maderas resistentes al agua, que aparece en el capítulo 8, en la hoja 89. No estoy revisando todo el libro ni todo el documento. Entonces aquí aparece cómo crear una tabla de contenido. Para eso debemos configurar los títulos del documento como títulos. Para esto primero debemos tener la información ordenada en el documento. Cuando ustedes creen un documento, chiquillos, aparte de la portada, si van a empezar con el capítulo 1 X, capítulo 1 que contenga texto, que contenga imágenes, después capítulo 2 X también, texto, imágenes, capítulo 3, texto, tablas, gráficos, capítulo 4, texto, gráficos, tabla, etc. Tienen que estar bien seguros del orden en que ustedes lo van a dejar, porque cuando ya tengan el orden del material que ustedes están estudiando o están dejando en su trabajo plasmado, es recién ahí cuando van a poder hacer su tabla de contenido. Entonces el índice les va a mostrar según el orden cronológico que ustedes siguieron. Cuando digo cronológico me refiero a los antecedentes, por ejemplo, los análisis, los objetivos, las conclusiones, la recomendación. Si ustedes ponen, por ejemplo, las conclusiones primero que antecedentes, como aparece aquí el monito, si ustedes ponen las conclusiones en la parte superior, si ponen el análisis, los objetivos de otra manera, su índice les va a mostrar tal y como ustedes lo tienen ordenado. El índice automático no se lo va a ordenar, porque ustedes son los diseñadores. Entonces, lo único que va a hacer ahí el texto, en este caso el programa, va a hacer un índice en función de la información que ustedes dejen ordenada según cuál es su criterio. Y en esto quiero hacerle una observación. En los trabajos, claro, ahí yo la verdad que no fui muy específico en la prueba en poner el orden donde iba la conclusión, pero la conclusión siempre va al último. ¿Ah? Las conclusiones van al último, puede ser cerca de las recomendaciones o de anexo, pero uno no puede poner una introducción, una conclusión y después el contenido. Porque la conclusión, tal como dice la palabra, es lo que concluye, con eso se termina. Entonces, con determinado trabajo se concluye que tal y tal cosa, o se recomienda la utilización de tal tipo de enferradura para poder lograr una estabilidad son ejemplos, ¿sí? Luego, bueno, aquí tenemos la explicación de cómo hacer lo referente al índice. Y aquí les tengo una actividad grupal. Pero antes de ver esa actividad grupal, no me voy a rendir hasta que podamos ver nuestro Kahoot. Entonces, y ya. Entonces, denme un minutito porque quiero ver clásico. Denme un minuto porque quiero que aparezca nuestro. Denme un minuto, por favor. Ya, ahí está. Pregunta. ¿Se ve el pin del Kahoot? ¿Lo pueden ver?
Ahí se borró. Profe, No, todavía. No todavía, ya. Denme un minuto que cuando termine de hacer la clase, bueno, lo voy a meter mano en este computador para ver qué es lo que pasó. Bueno, está cargando el pin. Ya. Pregunta, ¿se ve la página que dice prepárate para unirte? ¿La pueden ver? yes, sir. Sí, profe. Es Ya. así. Ya, perfecto, al fin. Entonces, vamos acá con, está cargando el pin de juego. Denme un minutito, que va a aparecer en cualquier momento. Va a aparecer. ¿Dónde tenemos nuestro cajón? Acá. Por favor, ¿alguien se acuerda con qué tecla de la F yo podría tocar? F4 yo puedo refrescar. F5. ¿Cuánto? F5, F5. 5. F5, ya, gracias. Muchas gracias. Volver a cargar. Unos compañeros estaban conversando de que algunas páginas estaban más lentas. Ah, No recuerdo bien qué estaba conversando yo. ya, Pero o habían sea, varias páginas no que me pasa a estaban mí nomás mucho más entonces. lentas que otros días, ¿no? Sí, profe, a mí en mi Kahoot del celular también está. Como un problema de... Sí, ya, chao. Vamos a tener que verlo la próxima semana. Ya, entonces lo que vamos a hacer es meternos a una hojita de Word para practicar lo que acabamos de ver. Veamos. Cliente técnico.